Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a ti, reunidos en familia, con el único propósito de poder conocerte un poco más. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos para conocer, para aprender, para ser instruidos, para ser edificados, para recibir un toque tuyo, Señor, un toque que viene de lo alto, un toque que nos va a no solamente a animar, sino que nos va a dar un propósito, un sentido para seguir viviendo en esta vida, Señor. Gracias te damos, papito bueno, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es un Dios grandioso. Cada día nuestra vida está agradecida al Señor porque el Señor que es bueno, dice la palabra que Él tiene buenas cosas maravillosas y poderosas para nosotros. Amén. Seguimos cada día conociendo un poco más al Señor de la Biblia, al Señor de la palabra de Dios. Y esta noche, esta mañana, vamos a darle la oportunidad para poder conocer un poco más a Dios. Amén. ¿Cuántos queremos conocer más del Señor? Amén. Entonces, todos los que queremos conocer más al Señor, vamos a empezar entonces a disponer nuestra mente y nuestro corazón y darle lugar a que el Espíritu Santo nos enseñe lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios maravilloso? Un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios bondadoso. Todos sabemos lo bueno que es el Señor. Amén. Pero en esta mañana vamos a tomar un tema muy importante que pocos tratan de hablar de este Dios. Este atributo de Dios son pocos los que quieren, como muchos de la semana pasada estuvimos hablando acerca del Dios de justicia, el Dios justo, que algunos sí, por ahí como que ya aceptan un poco el Dios de justicia, pero cuando hablamos de este atributo de Dios, mucha gente tiene miedo, tiene temor, ¿no? Porque va a enfrentar una situación que no les gusta. Todos estamos acostumbrados a identificarnos o a relacionarnos con un Dios de amor, un Dios que me ama, que Él es bueno, que Él me perdona, que Él es un Dios de gracia, que Él no me ve mal, me ve bien y un montón de cosas buenas. Y Dios es así. Pero como le dije, Dios es íntegro. Y su integridad hace que tenemos que ver todos los aspectos de nuestro Dios. Amén. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo vamos a ver si logramos captar todos los atributos que vemos a través de la Biblia, de cómo es el Señor. Y en esta mañana vamos a ver que el Señor nos enseñe un poco acerca de este atributo que pocos les gusta ver. Es la ira de Dios. La ira de Dios. Muchos de nosotros, como le digo, amamos hablar del Señor acerca del Dios de amor, del Dios de justicia, pero cuando hablamos del Dios de ira decimos no, Dios no es así. Dios no es un Dios de ira, Dios ya ahora es Dios de amor. Ya Dios no odia, ya Dios no tiene conflicto con el ser humano. Y empezamos a tratar de diferenciar y decir, sí, así era Dios antes en el Antiguo Testamento, era Dios de ira, Dios de justicia, Dios de juicio. Ahora ya no es así, ahora es un Dios amoroso, misericordioso, perdonador. Y es cierto que Dios es todo eso, pero Él no ha dejado de ser un Dios de ira. No es que Él sea ira. La gran diferencia con respecto a otros atributos, que Él era amor, Él era justo, Él era bondadoso, Él era... No, pero ahora Él es Dios que manifiesta ira. Ese atributo es una característica de Dios que nos va a ayudar a nosotros a entender, y porque me ayudó a mí al hacer el estudio de este tema, me ayudó mucho a entender por qué es necesario para nosotros que se manifieste la ira de Dios. Pero ¿cómo la ira de Dios? Y vemos acá la imagen, es ¿no? Que viene fuego del cielo, el diluvio y un montón de cosas que suceden cuando Dios hace un justo juicio, acuérdense. Vemos a través del Antiguo Testamento cómo Dios desató su ira contra una generación rebelde, contraria al Señor, que iba totalmente depravada, una gente perversa, y Dios tuvo que enviar el diluvio para poder destruir o eliminar a toda una generación. Y nació una nueva generación con Noé, ¿no? Pero esta generación de igual manera, el pecado, como estaba en el corazón del hombre, nuevamente esa generación empezó pues que a perderse, a alejarse de Dios, a ir en contra de Dios. Y vemos esta imagen clásica, clásica de una escena de lo que es la Sodoma y Gomorra, cuando cae fuego y azufre del cielo y consume toda una ciudad, ¿no?
Y a veces decimos, bueno, sí, Dios, la gente era mala, pero ahora ya Dios nos ama y es diferente, pero no, el Dios de la Biblia nos va a hablar por qué es necesario que nosotros entendamos cómo se manifiesta la ira de Dios. Y acuérdense, Dios sigue siendo el mismo, porque Él no ha cambiado. El Dios que empezó en Génesis es el mismo Dios que en Apocalipsis, vamos a verlo ahora en el transcurso de este tema, cómo desata su ira al final de los tiempos, para todo aquel que no cree en Él. Amén. ¿Qué es la ira de Dios según la Biblia y cómo se manifiesta? Con la ayuda del Señor en esta mañana vamos a poder entender un poquito qué es la ira de Dios, cómo se manifiesta, cómo se presenta, cómo se desarrolla esa ira de Dios y cómo nosotros vamos a poder recibirlo o cómo vamos a poder huir de ella también. ¿Ok? Vamos a ver primeramente lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 31, verso 15 al 18, vamos a leer un texto que nos habla acerca de la ira de Dios. Dice, entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube y le dijo a Moisés, tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? ¿No? Entonces, y ese día yo ocultaré aún más mi rostro, porque por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Esta escena básicamente es al final ya de la etapa de Moisés, cuando ya Moisés había ya sacado al pueblo de Egipto, había pasado todo el desierto, estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida. Y ya Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida porque él también había pecado delante del Señor. Y Dios le dice, tú vas a ya a terminar tus días, vas a irte a reunir con tus antepasados, en pocas palabras, vas a morir, ¿no? Y le dice, no, entonces vas a entrar, esta tierra va a entrar acá, pero Dios le empieza a profetizar y dice lo que va a pasar. A pesar que este pueblo había visto milagros, señales, prodigios, cosas que nadie ha podido ver de las maravillas que Dios hizo con ellos, le dijo, este pueblo que dice, me va a rechazar, se va a ir tras dioses ajenos, se van a ir en contra de mí, van a rechazar, y es lo que estaban haciendo. Y siguieron haciendo cuando ingresaron a la tierra prometida. Vamos a verlo cuando veamos Josué y todo lo demás, ¿no? Y Dios dice claramente, ¿no? Entonces le sobrevendrá mucho desastre, y le está diciendo, por causa de alejarse de mí, te va a pasar estas cosas. Y eso mismo pasa con nosotros en este tiempo. Cuando el ser humano se aleja de Dios, los desastres vienen a tu vida. Este mundo está así por causa de que Dios ha dejado de ser parte de sus vidas. Los desastres, el caos, el fracaso en las familias, en la sociedad, en la escuela, en todos lados, es porque Dios ha sido sacado de ese lugar. Y Dios estaba diciéndole claramente lo que iba a pasar, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿no? Cuando esto suceda, se encenderá mi ira contra ellos. Fíjense que Dios no está con la ira en la mano dispuesto para juzgar, no, acuérdense, vimos que Dios es paciente. Y su paciencia hace que su ira no se desate. Gracias a ese atributo maravilloso que vimos semanas atrás de la paciencia, es que su ira no se desata. Pero llega un momento en que la ira de Dios ya es tanta, ¿no? Que tiene que Dios simplemente hace fluir y que la ira caiga sobre las personas, ¿no? Entonces el Señor le dice claramente eso. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Poco hay trabalengua, pero vamos a explicarlo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios no se revela con la gente que está en una correcta comunión con Dios. La ira de Dios se revela para los pecadores, para los que viven en impiedad e injusticia, ¿no? Dice, para la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellas personas que rechazan la verdad de Dios. Aquellas personas que niegan la verdad de Dios. Aquellas personas que van en contra de lo que Dios dice. Dios dice, vamos a hacer las cosas de una manera distinta. Vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Vamos a empezar a respetar
el orden que yo he dado. Y dicen, no, no necesito de Dios porque ahora el conocimiento y la ciencia que yo tengo, puedo hacer las cosas que Dios antes hacía, ahora yo lo puedo hacer, yo lo puedo crear. Y el hombre empieza a cambiar lo que Dios ha hecho para hacer su propio mundo, su propio sistema, su propia forma de vida. Por lo tanto, el Señor dice, la ira de Dios se va a revelar desde los cielos a aquellas personas que están viviendo contrario a su voluntad. Y negando, impiden que la verdad de Dios sea manifestado hacia los demás. Amén. Por lo tanto, vamos a tratar el día de hoy acerca de la ira. ¿Ok? ¿Cuántos tienen ira acá? A ver, pocos, ¿verdad? Casi nadie. Todos nosotros estamos siempre en ira, ¿no? La ira es parte de nuestro diario vivir, siempre estamos ahí de una u otra manera siendo iracundos, ¿no? La ira, la cólera, el rencor, la molestia, el fastidio. Cuando vamos a la calle encontramos cola para ir a un sitio, no hay cosa en otro lado y por aquí, por allá, siempre estamos en esa actitud, ¿no? Entonces, esta ira es un atributo de Dios que no trabaja de una manera independiente. Es un atributo que está directamente relacionado con otros atributos que nosotros ya hemos visto en semanas atrás, ¿no? Trabaja con la misericordia. Dice que por causa de la misericordia de Dios, su ira no se manifiesta al pecador, ¿no? También sabemos que su justicia, la justicia de Dios, va a hacer que la ira de Dios se manifieste. Porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios demanda, ¿qué cosa? Un castigo para todo aquel que infringe la ley. Yo pregunto, si usted está manejando un carro y atropella a una persona, la ley no va a decir, bueno, no importa, pobrecito usted, bueno, le voy a impedir que pase algo. No, la ley es la ley. Y la ley dice, si usted atropelló a alguien, tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado. Por lo tanto, la justicia de Dios va a manifestar la ira de Dios. A algunos no nos gusta, pero realmente va a ser manifestada la ira de Dios, ¿no? La santidad, obviamente, la ira de Dios va a ayudarte a que tú puedas marcar la diferencia. Hace un momento vimos un versículo en Romanos 1:8 que decía, ¿no? Que la ira de Dios se manifiesta con aquellos que son injustos, pecadores, ¿no? Que están tratando de vivir en ese sistema de vida, rechazando la verdad de Dios. Pero si nosotros estamos viviendo en la santidad, vivimos separados del pecado, pregunto, ¿la ira de Dios caerá a nosotros? No caerá a nosotros la ira de Dios, ¿no? La paciencia, gracias a la paciencia, la ira de Dios no nos ha consumido aún. Dios es tan bueno que su paciencia, ¿no? Hace que es como una puerta que impide que pase la ira de Dios hacia nosotros. Nos está reteniendo, es un escudo, una protección, ¿no? Pero Dios dice, no, simplemente espera que el ser humano cambie, reaccione, recapacite, para que esa ira no lo toque. ¿Eh? Y luego el amor. Dios hace efectiva su ira por causa del amor. Miren, ¿y cómo es esto? Vamos a verlo. La palabra de Dios es tan clarísima que por causa del amor a nosotros, Dios desata su ira para librarnos del pecado, para librarnos de los perversos, para librarnos de los pecadores. ¿Amén? Bien, amén. Entonces, la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Vamos a ir entonces hablando un poco, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué cosa nos habla la Biblia respecto a la ira de Dios? Entonces vamos a ir empezando. Dice, la ira es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. ¿Ok? Una definición básica es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Y se le traduce como una irritación, cólera, enojo, indignación y molestia. O sea, si en un momento usted está en cualquiera de estas acciones, de estas emociones, sea una irritación, cólera, enojo, indignación o molestia, usted está en ira, ¿no? Normalmente pasa, espero que no sea muy a menudo. Tanto Dios como los humanos expresamos ira. ¿Ok? Acuérdense, el hombre, así como Dios, expresan ira. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Aunque si bien es cierto que el Padre Celestial es amor en su máxima versión o su máxima expresión, Dios también siente ira. Pero cabe destacar que la ira de Dios es y será muy, pero muy diferente de la ira que nosotros manifestamos. O sea, bueno, si Dios tiene ira, yo también voy a tener ira, y Dios va a tener la ira que yo tengo. No, no es igual.
La ira que nosotros tenemos es totalmente diferente a la ira que Dios manifiesta. ¿Ok? Vamos a verlo en la palabra. La ira de Dios es santa y siempre está justificada. Cuando Dios desata su ira, es una ira santa. No es una ira malvada, perversa. No, es una ira santa. O sea, es una ira que está bien direccionada y tiene una justificación. O sea, hay una razón por la cual Dios desata su ira. Y vemos a través de la Biblia muchos casos que ha pasado. Sodoma y Gomorra, el diluvio, la muerte de los mismos israelitas, el pueblo escogido de Dios por causa de su pecado, de su desobediencia, las naciones paganas que iban en contra de Dios mismo, ¿no? Y aún en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia después de Pentecostés empezó a entregar todos sus bienes a la iglesia, vinieron unos hermanos que dijeron, bueno, yo también voy a dar todo, y engañaron al Señor, y la ira de Dios cayó sobre ellos. Cayó en ese instante. Por mentir al Señor, Dios los eliminó. La ira de Dios en su máxima potencia. Y sigue cayendo la ira de Dios en todo momento. A veces pensamos, pero ¿por qué sucede esto? Porque Dios está haciendo juicio. Y Dios hace un juicio siempre santo y justificado. Pero en cambio la ira del hombre nunca es santa. Yo pregunto, ¿quién ha tenido una ira santa? Y pocas veces es justificado. A veces uno lo hace de cólera, de contienda, de fastidio, de molestia, o por ignorancia, por un montón de cosas, pero uno siempre se va a irar de una manera equivocada, ¿no? ¿No? Entonces, el ser humano, ¿no? Su ira no es como la de Dios, no es santa, ¿no? Y mucho menos va a ser justificada, si no es santa, obviamente. La palabra de Dios nos dice estos versículos en Éxodo 32, 9 y 10, nos dice de esta forma. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿No? El Señor juzgando a la nación de Israel porque era una nación dura de servir, un pueblo rebelde. En Juan 3:36, algunos dirán, no, pues es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios mismo dice, Juan 3:36, Juan, el capítulo donde hablamos mucho del amor. Es un capítulo que habla acerca de la bondad, de la benevolencia del Señor. Juan 3:36 lo dice claramente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarísimo. El Señor dice que el que rehúsa creer en el Hijo va a ver la ira de Dios. No va a ver la vida, lo que va a ver es la ira de Dios. Y la Biblia dice en un pasaje que es bien difícil poder caer en las manos del Dios vivo. ¿Quién podrá librarse de esa situación? Todo aquel que cree en el Hijo tiene la oportunidad de librarse. Amén. Y el Salmo 90:11, en la nueva versión internacional, dice de esta manera: ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe, ¿no? La palabra de Dios claramente nos habla y nos dice aquí: ¿qué ser humano puede entender y comprender el furor de Dios? O el enojo de Dios, o la ira de Dios. ¿Hay algún ser humano que puede entender la ira de Dios? Dice, tu ira es tan grande como el temor que se te debe. La ira de Dios es tan grande que uno tiene que tener un temor, pero no un temor de miedo, sino de respeto, de cuidado, de responsabilidad frente a lo que Dios nos está diciendo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo en nuestra generación. La gente no tiene temor de Dios. La gente ya no está viviendo pensando qué dirá Dios. Hace las cosas sin, como dice la palabra, disculpen la palabra, sin asco, ¿no? Lo hago, no me importa. Pero Dios te va a castigar, no importa que me castigue, yo sigo pecando, ¿no? ¿Qué me importa? A mí yo sigo haciendo el pecado. O sea, ya no tiene temor de Dios, ya no tiene cuidado del Señor, ¿no? Porque la gente no comprende lo que significa su ira. Porque si ellos entendieran lo que significa la ira de Dios, no estarían haciendo lo que están haciendo. Por eso es importante que entendamos nosotros como hijos de Dios lo que es la ira de Dios.
Cuando decimos nosotros que el ser humano no entiende el furor de su enojo, ¿cuántas veces hemos escuchado, bueno, en el infierno me quemaré, pues no importa, al final yo voy a estar muerto, ¿no? Y piensan que es bonito, pero no se dan cuenta que caer bajo esa vida eterna en el infierno, su vida va a ser un caos. Si ahorita por un pequeño quemazón en la mano sufres y lloras y no puedes vivir tranquilo, ¿qué será que vivas en todo tu cuerpo y todo el ambiente en ese tipo de sufrimiento y de, y de tensión y depresión, ¿no? Entonces el Señor dice, su ira es tan grande y como el temor que se te debe. O sea, nosotros necesitamos entender realmente cómo es la ira del Señor. ¿Existirá alguien en el planeta que realmente teme a Dios como debería? Si conociera realmente la ira de Dios, yo creo que no hay nadie. Si nosotros entendiéramos realmente cómo es la ira de Dios, no haríamos lo que estamos haciendo. Y estaríamos siendo hijos obedientes a nuestro Dios. Porque el pecado, amados hermanos, el pecado es el pecado. Y la consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte. Y la muerte significa separación de Dios. Y separación de Dios significa que no vas a estar en comunión con Él. O sea, no vas a estar en el cielo, en pocas palabras. Vas a estar ¿dónde? En el infierno. Y el infierno no es un lugar de felicidad, de descanso, de vacaciones. No es un lugar de tormento. Acuérdense cuando en la palabra de Dios Jesús habló acerca de Lázaro y el rico, ¿no? ¿Qué decía el rico? Señor, acá este es un lugar de tormento, necesito que me ayuden. Pero el Señor decía, no te puedo ayudar. Tú en el mundo tuviste todo y rechazaste lo que yo te daba. Ahora yo no te puedo dar lo que tú quieres porque estás lejos de mí, totalmente separado de Dios y en tormento. No hay vacaciones, no veraneando, no soleándote, no tomando sol, no, quemándote, achicharrándote, ¿no? La respuesta sería obviamente, no, no hay ningún ser humano. Nadie teme a Dios verdaderamente si no conoce la ira de Dios. Si yo no conozco la ira de Dios, amados hermanos, no voy a tener temor de Dios. Más ahora que empezamos a conocer la ira de Dios, nuestra vida debe de ser una vida de constante temor a Dios. Pero no temor a Dios por el castigo, no temor a Dios por la honra a Dios, por el respeto a Dios, por la sumisión a Dios, por la obediencia a Dios. El gran problema del ser humano es que el ser humano no es obediente a Dios. Desde el principio el ser humano siempre ha sido rebelde a los mandatos de Dios. Pero necesitamos ser obedientes al Señor. ¿Amén? Deseamos conocer a Dios conforme nosotros, conforme nuestros propios pensamientos. Es un error ahí en la escritura. Mucha gente dice, yo quiero conocer a Dios como yo pienso, como me enseñaron, como yo aprendí, como a mí me dijeron, como fue la historia. Pero pocas veces nosotros nos animamos a conocer a Dios de la Biblia, a Dios real. O sea, tenemos que conocer a Dios no por de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino conocer a Dios conforme a su palabra. Porque su palabra nos va a revelar al verdadero Dios, como Él realmente es, ¿no? Dice, en una sola línea podemos definir que la ira de Dios es como Dios detesta intensamente todo pecado. Acuérdense, dice que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y Él detesta el pecado. O sea, Dios no tiene comunión con nada de pecado. Y eso nos debe animar a nosotros a decir, Señor, yo quiero vivir de esa misma forma, detestando el pecado, detestando toda acción de pecado. Señor, muéstrame qué cosa es pecado y lo voy a detestar. O sea, voy a apartarme, voy a alejarme, no voy a vivir de esa manera porque la ira de Dios se manifiesta de esa manera, detestando el pecado. Si yo digo, Señor, yo quiero vivir de esa manera, entonces Dios va a honrar nuestra decisión y el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos, entendiendo qué cosa es la ira de Dios. Si ahorita nos hacemos un autoanálisis, ¿cómo estamos delante de esta verdad de Dios? Estaríamos obviamente lejos del Señor. Pero Dios es bueno y hoy tenemos la oportunidad de ponernos en orden con Dios y decirle, Señor, no quiero vivir así, quiero vivir como tú, intensamente detestando el pecado, rechazando el pecado de mi vida. Ya no quiero vivir como el pecado quiere que viva, sino voy a vivir como tú quieres que viva, siendo un hijo obediente a tu palabra, siendo un hijo que
escucha tu palabra, es un único que está haciendo lo que tú dices que haga. Amén. En la actualidad, los hombres se han convertido en jueces implacables sobre la obra de Dios. Incluso se preguntan, ¿Dios por qué castiga? Si eres el Dios bueno, ¿por qué castiga? Y el hombre, neciamente, se ha puesto como juez y está culpando a Dios de la maldad del mundo. Y no se da cuenta el propio daño que se está haciendo. ¿Por qué? Por ignorar la justicia de Dios. Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a mí, Señor? No estamos nosotros para estar juzgando a Dios. Nosotros estamos para escuchar su voz, para ser obedientes al Señor, para someternos a su señorío, ¿no? Y aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Le repito, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Amado hermano, el Espíritu Santo fue puesto en nuestras vidas no de adorno ni de relleno. Fue puesto para que nos ayude, para vivir como Dios quiere que vivamos. Dios no nos dejó huérfanos. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, sino les dejaré a ustedes el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días, para que les guíe a toda la verdad, para que los guíe, para que los lleve por caminos de bendición. Dios parece estar siempre enojado, pero sin embargo en Romanos 2, del 5 al 11, nos dice, vamos a leer este texto porque es muy importante, para que podamos entender por qué Dios actúa de una manera que a veces, entre comillas, pareciera injusto, pero no, Dios nunca es injusto. Bajo el concepto del ser humano, Él puede parecer injusto, pero la Biblia dice que muchos son los pensamientos del hombre, pero todos esos son pensamientos de mal y no de bien. Son pensamientos que te llevan a la muerte en vez de a la vida. Y el hombre piensa que está haciendo lo correcto, pero no se da cuenta que lo que está haciendo es lo totalmente opuesto al Señor, ¿no? Vamos a ver Romanos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, fíjense, y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en tierra, en bien vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Para entender claramente el versículo y el texto de lo que nos está hablando Pablo, dice que el hombre va a recibir un justo castigo, un justo juicio de acuerdo a cómo tú actúas. Si tú haces bien, recibirás bien. Si tú haces mal, vas a recibir mal, ¿no? Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y cuando dice al judío primeramente y también al griego se está refiriendo en el contexto, judío se refiere a toda la nación de Israel y griego se refiere a todo el mundo. Porque a los griegos eran los mundanos, los paganos, los que no tenían comunión con Dios. Y ahí estamos nosotros incluidos, todo el mundo. No solamente, bueno, no dicen los latinos ni peruanos, entonces no es conmigo, no. Cuando se refiere al término griego, se refiriendo a gente que no tiene comunión con Dios. Y todo el mundo, aparte de los judíos, aquel entonces no tenía comunión con Dios. Por lo tanto, estamos aquí incluidos, ¿no? Por eso que el verso 10 y 11 sería un verso muy interesante para tenerlo en cuenta, donde dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el punto aquí es, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, tú me caes bien, tú me caes mal. No, no. Para todos el juicio es el mismo. Si haces bien, sea lo que seas, vas a recibir el bien. Si haces el mal, seas lo que seas, vas a recibir el mal. Por eso la ira de Dios
¿no? El castigo de Dios está justamente para aquellos que hacen lo malo. Y si estamos convencidos de esto, ¿por qué hemos de pecar entonces? ¿O no estamos convencidos de esta palabra? Es clarísimo. A pesar de ello, Dios es bondadoso, amoroso y misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. La ira de Dios, amados hermanos, es un reflejo de su amor. No nos asustemos, no nos pongamos, uy, ahora qué va a ser de mi vida. No, la manifestación de la ira de Dios sobre el ser humano es el reflejo de su amor. ¿Y cómo es esto? Vamos a ir conociendo un poco más acerca de lo que dice Dios respecto a su ira. Y para ello vamos a ver 6 verdades sobre la ira de Dios. 6 verdades sobre la ira de Dios. Estos puntos son muy importantes y vamos a entender cómo es Dios manifestando su ira sobre la humanidad. ¿Amén? Primero, la ira de Dios no cambia. Y qué bueno que no cambia. Porque el mismo Dios que hizo juicio en el Génesis es el mismo Dios que va a hacer juicio en Apocalipsis. Él no ha cambiado. Amén. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias a que el Señor no cambia, aún, amados hermanos, no somos consumidos. Gracias al Señor, aún estamos de pie, en vivos. Sigue siendo la misma desde el principio hasta el fin de los tiempos. La ira de Dios caerá a todos por igual. Amén. La ira de Dios va a caer a todos por igual. ¿Ok? Y luego vamos a ver cuál es la gran diferencia. ¿Por qué unos serán consumidos y otros serán salvos? Punto número 2. La ira de Dios es justa. Nunca diga que Dios es injusto, porque eso no es parte de Dios. La naturaleza de Dios es justicia. Es como diga, Dios no es amor. Es una mentira, porque Dios es amor. Él no solamente tiene amor, sino Él es, su naturaleza es amor. De igual manera, Dios es justo, por lo tanto, su ira es justa. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿No? Acuérdense, el ser humano mismo, ¿no? Está construyendo su destino, podría decir. ¿No? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El ser humano, por sus acciones, va a ser juzgado. Porque la ira de Dios no va a cambiar, sigue siendo la misma. Amén. Dice, muchos creen que Dios es injusto en sus castigos. Sí, mucha gente dice eso. Dios no es justo. ¿Por qué a mí sí y a él no? ¿O por qué a él sí y a mí no me da? No, Dios no es injusto. Él sabe hacer las cosas de la manera correcta. La ira de Dios es proporcional al pecado humano. ¿Qué quiere decir? Si conformes tu vida, así va a ser tu recompensa. Es proporcional. Si yo hago las cosas bien, voy a tener bien. Si hago las cosas mal, ¿qué voy a tener? Mal. Dice, en Proverbios 24:12 nos dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y a veces mucha gente juega con Dios. Mucha gente piensa y dice, no, yo creo que Dios me va a entender, ¿no? Dios, de repente dice, no, disculpa, Señor, no lo sabía. No, sí, el Señor sabe. Él entiende tus corazones. Él sabe los pensamientos de tu corazón. Acuérdense, vimos eso semanas atrás cuando hablamos acerca del Dios omnisciente. Que aunque tú estabas pensando la palabra, no había salido palabra de tu boca, el Señor ya sabía lo que ibas a decir. ¿No? Me acuerdo cuando Jesús estaba en el pueblo de Jerusalén y la gente, los fariseos, la gente venía pues ante él y quería decir algunas cosas. Dice el Señor,
No necesitaba que ellos dijeran algo, porque él conocía las intenciones de su corazón. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Él ya sabía lo que ellos estaban maquinando. Ellos sabían lo que estaba ya queriendo hacer. Así es nuestro Dios. Él entiende y es el que pesa los corazones. ¿Eh? Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá. Nuestro Dios sabe todas las cosas. Por eso que su juicio es un justo juicio. Tú podrás engañar a la gente, si no, yo no lo hice, yo no fui, yo no. Claro, puedes decir muchas cosas de palabra, pero en tu corazón ya estaba ya. Pues, acuérdense que cuando Jesús dijo, no, si tú ves una mujer para pecar contra esa mujer, no es que necesariamente tengas el acto con ella, si ya lo pensaste en tu mente, ya actuaste con esa persona. Y ya pecaste, ya estás en falta con Dios. Amén. Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dará al hombre según sus obras. Pablo dice, si tú has hecho y tus obras son como heno, madera, hojarasca, ¿qué va a pasar? Cuando pase por fuego serán consumidos. Pero si tus obras son de buenas obras, de buen material, pase por el fuego, no va a pasar nada, ¿no? Entonces el Señor te está diciendo claramente, Él sabe todo lo que tu corazón piensa. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, ¿no? En la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Si usted hace un justo juicio a través de toda la Biblia, nunca va a encontrar que Dios haya hecho algo de una manera a propósito, ¿no? O autoindulgente o irritable, o Dios me dio cólera y por cólera empezó a hacer algo inapropiado. A veces nosotros actuamos así. No me gusta eso, empiezo yo a reaccionar, ¿no? De cólera. Pero no, Él no actúa de esa manera. Él siempre lo hace de la manera correcta, porque Él es el Señor. Punto número 3. A la ira de Dios hay que temerle. Hay que temerle. ¿Ok? Y ese temor que digo no es un temor de miedo y pavor, sino un temor de respeto, de honra, de cuidado, de obediencia, de sumisión, ¿no? Dice, temamos la ira de Dios porque todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Si alguien no entiende que a la ira de Dios tengo que yo tener temor, honra y respeto, voy a vivir una vida como que no me importa. Lo que sea, vivo por vivir. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿No? En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo ser humano delante del Señor está en pecado y por lo tanto está destituido de su presencia. Entonces, si yo no entiendo esto, que me lleva a tener temor frente a la ira de Dios, como un respeto y una obediencia a Dios, voy a vivir mi vida a la ligera. Por eso que ahorita vivimos a la ligera. Vivimos sin tener temor de Dios. Vivimos una vida como que no me importa, Dios me ama, al fin me va a salvar. Jesús murió por mí, Él me va a salvar, entonces yo vivo como quiera. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y si sembramos para la carne, vamos a cosechar caos, corrupción y muerte. Pero que si sembramos para el espíritu, vamos a tener ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, tengamos cuidado, tengamos temor del Señor. Dice, debemos de temer la ira de Dios porque apartados de Cristo estamos. Apartados de Cristo estamos. El ser humano que aún no conoce al Señor, inclusive el creyente, que no lleva una correcta conversión, una correcta comunión con Dios, simplemente está apartado del Señor. Y si estamos apartados del Señor, estamos expuestos. Estamos expuestos a cualquier situación. A veces la gente vive confiado y lo toman a Dios como un amuleto. Solo cuando tienen necesidades o problemas recién llaman o invocan al Señor. O lo típico, si hubiera un terremoto, todo el mundo está en las iglesias metido, clamando a Dios, ¿no? Pero no, dice, tenemos que tener temor de Dios porque estamos apartados de Él y tenemos que estar en una correcta armonía con el Señor. Dice, no, debemos de temer a la ira de Dios porque apartados de Cristo estamos juntamente condenados. Estamos condenados por causa de qué? Del pecado que tenemos.
Debemos temer la ira de Dios. Debemos tener temor, ¿no? Por la ira de Dios. Porque Dios es suficientemente poderoso como para cumplir lo que promete. Mucha gente piensa, no, yo creo que Dios no lo va a hacer. Al final Dios no creo que lo prometa, así que yo puedo vivir como quiera. Yo puedo tener una vida tan ligera como me dé la gana. Y pensamos que Dios no es poderoso para cumplir su promesa. Y no nos damos cuenta de que Dios es un Dios justo. Y si Él ha dicho que algo lo va a hacer, Él es fiel a su palabra y lo va a cumplir. Amén. Debemos temer la ira de Dios porque Dios promete eterno castigo para aquel que está apartado de Cristo. ¿Ok? Hay un castigo eterno para aquella persona que no, acuérdense, leímos en Juan 3:36 que decía, ¿no? Que aquellos que no creen en Cristo Jesús están, ¿qué cosa? Van a desatar, no van a recibir la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Por lo tanto, si no tengo temor de Dios, simplemente voy a estar lejos de la presencia del Señor porque voy a estar apartado de Cristo, ¿no? En Mateo 25:46 dice así, en la traducción al lenguaje actual nos dice de esta manera: esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Amén. Por lo tanto, 4. La ira de Dios es congruente en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, la ira de Dios se mantiene. Lo que dijo en el Antiguo Testamento también lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Dice así: Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo dice la gente? Es un Dios malo, un Dios duro, un Dios lleno de ira, ¿no? No mostraba su amor, ¿no? ¿Y cómo es el Dios del Nuevo Testamento? Es un Dios tierno, paciente, amoroso, ¿no? Entonces, la gente ve a Dios de esta manera: el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y pensamos que Dios es un Dios malo anteriormente, ahora es un Dios tierno, paciente, que me perdona, que me permite, que yo puedo vivir así, no importa, porque como Él es bueno, me va a perdonar. Como Él es bueno, me va a permitir. Como Él es paciente, me va a esperar que yo tome mi tiempo hasta que ya en el momento apropiado yo cambie. Y lamentablemente, amados hermanos, eso no es verdad. Esos enunciados no son las enseñanzas de las Escrituras sobre la ira de Dios. La Biblia no dice que Dios sea así. No dice, Dios sigue siendo el mismo. Encontramos descripciones inmensamente terribles de la ira de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde la gente se va a dar cuenta que el juicio de Dios sigue siendo el mismo, así como en el Antiguo, de igual manera en el Nuevo Testamento. Él no ha cambiado, ¿no? Jeremías 30:23 dice así: he aquí la tempestad del Señor con furor ha salido, una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados, ¿no? En Nahum 1:2 dice: Dios celoso y vengador es el Señor, vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. ¿Mm? Ahora, el Nuevo Testamento dice, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o limitan o imposibilitan ver la verdad de Dios. Fíjense, la ira de Dios manifestándose sobre todo aquellas personas injustas. Y en Apocalipsis 19:15 lo dice de esta manera: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Fíjense, Dios sigue manifestando su ira al final de los tiempos, ¿no? Al final de los tiempos. 5. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Gracias a la ira de Dios manifestada, el ser humano va a poder sacar lo mejor de Dios, porque su amor va a manifestarse en esta ira. Vamos a verlo. Dice así: la ira de Dios nos motiva a alejarnos del pecado. Yo pregunto,
Si yo veo el peligro, veo que la ira de Dios es tan fuerte, ¿quién va a seguir viviendo en pecado? Por lo tanto, la ira de Dios es un punto tan importante en mi vida que me va a ayudar a alejarme del pecado. Yo no quiero pecar, porque es horrible caer en las manos del Dios vivo. ¿O alguien quiere pecar? ¿Quién quiere pecar aquí? A ver, levante su mano. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque frente a esta verdad, yo me voy a alejar del pecado. El amor de Dios por su gloria motiva su ira en contra del pecado. O sea, el amor de Dios es necesario, o sea, fluye, ¿no? O va a manifestar la ira de Dios, ¿para qué? Para darnos a entender que no es bueno vivir una vida de pecado y que necesitamos nosotros, ¿qué cosa? Apartarnos de él. O sea, fíjense que Dios nos ama tanto que él manifiesta su ira para que la gente pueda entender que no es bueno vivir en el pecado, sino es bueno vivir en el amor de Dios. ¿Amén? Después de todo, la Biblia nos dice en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? La ira de Dios, un reflejo de su amor, ¿no? La ira de Dios, un reflejo de su amor. Punto 6. La ira de Dios es satisfecha en Cristo Jesús. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la ira de Dios manifestada a toda la humanidad. Nadie se puede escapar de ello. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia, ¿no? Y vamos a ir viéndolo acá. Aquí tenemos las buenas noticias definitivas. Todos nosotros podemos estar horrorizados por la ira de Dios. Y hay razón para estarlo. Porque nuestro pecado nos condena. Nuestro pecado nos lleva hacia la muerte. Y el ser humano, naturalmente, por causa de su naturaleza de pecado, no puede agradar a Dios. Es por eso que Dios envió a Jesús. Para que Dios en Cristo Jesús depositara toda su ira. Por eso en Juan 3:36 decía, no, todo aquel que en él cree no será condenado. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en aquel que Dios envió para salvarlo de esa ira venidera. Y ya no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es como que Dios viene a ser el lugar de resguardo, de salvación para el ser humano, para que la ira de Dios no le caiga. Pero si estoy lejos de ese cuarto de salvación, obviamente la ira de Dios caerá sobre mí. Amados hermanos, la ira de Dios está vigente para toda la humanidad. Pero si yo estoy bajo Cristo Jesús, la ira de Dios no me tocará porque Cristo Jesús recibió el castigo de mi pecado. ¿Ok? Así como Dios hizo un juicio a la nación, a la generación de Noé, donde mató a todos. Pero ¿quiénes se salvaron? Solamente 8 personas que estuvieron ¿dónde? En el arca de Noé. ¿Cuál era lo maravilloso de esto? El arca era un tipo de Jesús. Todo aquel que estaba dentro del arca, tanto humanos como animales, pudieron ser salvados. Pero todos los que estaban fuera de esa arca, le cayó la ira de Dios y perecieron. Este mundo tiene esa oportunidad de subir al arca de Dios, que es Jesucristo. Y todo aquel que en él está, no será condenado, dice la palabra de Dios, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. En 1 Timoteo 1:15, la palabra del Señor nos dice, Cristo Jesús vino al mundo para condenar a los pecadores, ¿verdad? ¿Para qué vino Cristo Jesús al mundo? Para salvar. Mucha gente piensa, Jesús vino y no saben qué hacer con Jesús. No, Jesús vino para salvarte. Para salvarte, para darte vida, para que la ira de Dios no caiga sobre ti. Si yo no soy consciente de que la ira de Dios está como una espada de Damocles apuntándome para matarme, pero si yo ingreso a Cristo Jesús, mi vida está segura. Por eso dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias a Cristo, Dios puede llamar justificados a los pecadores apropiadamente. Amén. Y en Romanos 3, 25 y 26, ¿no? Dios ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer. El ser humano, por naturaleza, no puede salvarse a sí mismo. No puede salvarse a sí mismo, ¿no? Pero Dios lo hizo y lo que nosotros no, y Él nos dio lo que nosotros no merecemos.
Vamos a ver este versículo. Dice así. Romanos 3, 25, 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense. Dice, Dios puso como propiciación o como rescate por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Dios ha manifestado su justicia en este tiempo. Vimos la semana pasada. La justicia de Dios ya se ha manifestado bajo este mundo. Y todo el mundo está condenado, pero todo aquel que cree en Jesús, dice, a causa de haberlo pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que en él sea a fin de que él sea el justo y el que justifica a los que es de la fe de Jesús. O sea, todos los que somos de la fe de Jesús somos justificados. Y el Señor anhela y desea que nosotros podamos entender que no es por mis propias fuerzas, no es por lo que yo pueda hacer, sino que Dios mismo hizo todo el trabajo. Dios mismo hizo un justo juicio. El castigo de nuestra paz, dice en Isaías, fue sobre Jesucristo, para que nosotros ya no estemos viviendo una vida lejos de Dios, sino una vida cercana al Señor. Amén. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Amados hermanos, nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué anhela el Señor? Que todo el mundo sea salvo. Él no desea que solamente sean algunos, no, Él quiere que todos sean salvos. Dice que Él no nos ha puesto por ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos acercarnos al Señor de todo corazón. Necesitamos ingresar bajo la cobertura y la protección del Señor, para que su ira no nos caiga, para que su ira no haga un justo juicio sobre nosotros. Acuérdense, hablamos la vez pasada, que la justicia de Dios está ahí, haciendo un justo juicio para el ser humano. Pero Dios envió a Jesucristo, para que a través de Él nosotros ya no tengamos por qué sufrir, sino que podamos recibir ahora la vida de Dios. Amén. Y muchas veces no entendemos qué necesario es para nosotros recibir a Jesús en nuestras vidas y tenerlo como nuestro Señor y Salvador. No es una religión, es tu vida, es tu salvación, ¿no? Por eso que este cuadro claramente refleja lo que la gente aún no entiende, lo que Jesús vino a hacer en la cruz. A veces vemos la ira de Dios, vemos Jesús, viene Semana Santa, y a veces decimos, wow, mira cómo sufrió y que esto y que lo otro, y tenemos feriado, y más piensan en el feriado que en lo que se está celebrando. Pero la ira y el amor de Dios reflejados en esta imagen nos muestra que para Dios no fue fácil satisfacer su ira. Para Dios no fue fácil satisfacer su ira. Le costó la sangre de su hijo. Le costó su propia vida, parte de él. Los que son padres van a entender, entrega a tu hijo para que muera por tu enemigo. ¿Quién entregaría a su hijo por un terrorista? ¿Quién entregaría a su hijo por un asesino? No lo haríamos, pero Dios manifestó su amor para que nosotros podamos entender que su ira es necesaria, que nosotros entendamos con claridad cómo Dios se manifiesta y cómo lo que cuesta el justo juicio de Dios por causa de la ira, que la ira demanda justicia. Y Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, Dios no ha terminado con la humanidad. La ira del Señor está ahí. Acuérdense, la paciencia de Dios hace que aún su ira total no se manifieste a toda la humanidad. Y lo vamos a leer aquí en Apocalipsis 16:1. Al final de los tiempos dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aún tenemos una ira de Dios esperando ser manifestada y derramada sobre la humanidad. Pero todo aquel que está en Cristo Jesús será libre de esas circunstancias, ¿no? Las copas de la ira de Dios se van a manifestar
Y se va a manifestar porque Dios lo ha dicho. No es porque yo lo he dicho, se va a manifestar, así va a ser. Pero todo aquel que esté en Cristo Jesús será salvo de esa situación. No quiero esperar el último momento para tratar de salvarme. De repente no me salvo. Hoy es el día de salvación. En este momento es donde nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor para ser salvos de la ira venidera. Amén. La ira de Dios es un atributo maravilloso que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros podamos vivir confiados en nuestro Dios, que nos ha dado a Jesucristo como la esencia, la razón de ser, para que nuestra vida no esté expuesta a esta ira, sino al contrario, podamos recibir la vida que Él ha venido a ofrecernos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido manifestado. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte un poco más, Señor. Y a veces hay cosas tan difíciles de entender, Señor, respecto a tu ira, que a veces pensamos que no lo queremos ver o no lo queremos tratar o lo queremos ignorar. Pero eso no va a sacar o no va a apagar la verdad que eres tú, Señor, un Dios que manifiesta ira, Señor. Y la ira no es por causa, Señor, de venganza, no es por causa de molestia, de fastidio, sino es un justo juicio el hombre, por causa de su vida que lleva, por causa de su desobediencia, por causa de su maldad. Está expuesto para recibir tu ira, Señor, como un justo juicio, Señor. Pero gracias a que tú enviaste a Jesucristo a esta tierra, Señor. La palabra del Señor dice que hemos sido librados de la condenación. Hemos sido librados de tu ira, Señor. Hemos sido puestos a un lugar seguro, juntamente con Cristo Jesús, para vivir ahora una vida que te agrade a ti, Señor. Y ayúdanos a vivir en esa verdad, en esa posición, en ese lugar, Señor. Para que podamos entender, para que podamos disfrutar y para que podamos compartir a otras personas lo bueno que es vivir bajo tu protección, bajo tu cobertura, bajo tus alas, Señor. Gracias, papito bueno, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios santo, un Dios maravilloso, pero también eres un Dios de ira. Y tu ira ha sido derramada sobre esta humanidad, Señor, por causa del pecado, Dios. Pero gracias porque en Cristo Jesús hemos sido librados de esa ira venidera. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, todo tiempo el Señor es bueno. Amén. Gracias al Señor por este tiempo.